soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen, pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente. Basada en su criterio, yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? Saludos a todos. Estamos una vez más en nuestro canal. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los suscriptores del canal. Y vamos a continuar la serie de videos acerca de la Biblia sin mitos. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca de los seres demoníacos en la Biblia hebrea. Vamos a estar analizando lo que encontramos en Isaías acerca de estos seres y que la traducción contemporánea no hace justicia realmente al texto hebreo y encontramos algunas falacias de interpretación o de traducción, podemos decirlo, que esconden el trasfondo cultural histórico en que se desarrollaron estas literaturas, como lo que es el libro de Isaías, que nos narra la existencia de diferentes demonios, pero no son los demonios que podríamos encontrar en la cristología, en la angeología, demonología cristiana, sino que son seres mitológicos del antiguo lejano oriente y que el pueblo de Israel tuvo contacto con estas culturas y también sobre la existencia de estos seres demoníacos y que también lo encontramos en la Biblia hebrea. Recordemos de que la Biblia hebrea nos va a reformular lo que es eh, la función de estos seres demoníacos y siempre lo vamos a encontrar como seres que están sujetos a lo que es la orden del Dios Yahvé. Entonces vamos a empezar. Suscríbanse al canal, muchas gracias. Estamos continuando con esta serie de videos que iniciamos este mes de noviembre, diciembre. Estos días voy a tener más tiempo y voy a estar subiendo más contenido en el canal. Estoy planeando subir 2 videos o un video cada 2 días para que podamos terminar este año con esta serie que prometimos al principio del mes de noviembre. Muchas gracias, suscríbanse al canal, compartan, ustedes son los que hacen posible esto. Entonces vamos a continuar, voy a compartir pantalla. Seres demoníacos en la Biblia hebrea, este es un tema que nosotros vamos a encontrar también en la antigua Israel. Pero ya parece que ya regresamos. Entonces, como estaba comentando, vamos a tocar el tema de los seres demoníacos en la Biblia hebrea. Vamos a estar analizando lo que es Isaías y vamos a estar analizando lo que es el interlinear hebreo y vamos a reconocer algunas palabras que la traducción moderna, la traducción de la Reina Valera 60, no le hace justicia a lo que realmente dice el texto. Y vamos a continuar, vamos a proceder a cambiar esta presentación. Entonces,
Algo también que tenemos que tener en cuenta acerca de los demonios en la Biblia hebrea es de que hay un proceso de evolución histórica sobre la religión de Israel y vamos a encontrar ciertos sincretismos religiosos en el antiguo culto del pueblo de Israel acerca de otros dioses, pero también vamos a encontrar el culto a los demonios o en su caso en esa época, según el contexto histórico cultural, se consideraban dioses menores. Entonces, algo interesante es de que los estudiosos del contexto cultural de la Biblia están familiarizados con la asociación entre la idolatría entre animales y esto lo vamos a encontrar también en lo que es la Biblia hebrea. Puede sonar un poco escandaloso el argumentar de que el pueblo de Israel era un pueblo idólatra. También podemos decir que no existía un monoteísmo como tal en la antigua religión primitiva de Israel, sino que habían sincretismos religiosos y también adoraban a estas deidades menores o llamados demonios y lo encontramos marcadamente en lo que es el ejemplo en Éxodo 32, 1 al 24 sobre la adoración idolátrica del becerro de oro. Un texto literario, un texto que probablemente no sea histórico, pero que tiene un trasfondo historiográfico que nos habla de que el pueblo de Israel adoraba a ciertos animales que representaban a estas deidades menores o demonios. Entonces, esto es un ejemplo claro de que el pueblo de Israel practicaba esta adoración a estos demonios y lo podemos encontrar en la Biblia hebrea y cómo los autores posteriores trataron de eliminar este culto a los demonios, principalmente en la tradición deuteronomista. Dice, incluso después de que los israelitas establecieran una relación de alianza con Yahvé en el Sinaí, Moisés y Aarón tuvieron que actuar para impedir que el pueblo sacrificara a los demonios de las cabras Serín en el desierto. Lo encontramos en Levíticos 17:7, donde nos habla acerca de una prohibición acerca de adorar a estos demonios o estas cabras. Eh, en el texto hebreo vamos a encontrar la palabra Seirín. También siglos más tarde vemos en la historia del pueblo de Israel cómo esta adoración idolátrica a los demonios era una práctica en la antigüedad en este pueblo. Y recordemos de que estamos ante literatura antigua, de un pensamiento, una cosmovisión de un pueblo antiguo y por lo tanto no había una evolución todavía a lo que posteriormente podemos llamar monoteísmo. Entonces vemos en la misma Biblia hebrea que nos habla como siglos más tarde la apostasía del rey Jeroboam devolvió esta idolatría, esta práctica de adorar a los demonios y nos dice que puso sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los ídolos caprinos, Seirín. Encontramos esa palabra, quiero que podamos recordar esta palabra que vamos a encontrar en el texto de Isaías. Y también para la adoración a los becerros, a Galín, que había hecho. Lo encontramos en Primera de Crónicas 11:15. Acerca de la historiografía de esto, es probable de que así así fuera, tal vez no como nos narra la literatura de la Biblia hebrea, recordando que es una reinterpretación de los hechos ocurridos en el pasado, en el cual dejan muy mal parado al reino del norte en comparación al reino del sur. Pero al final de cuentas, en la crítica de fuentes, la crítica de tradiciones, podemos ver cómo había esa adoración a estos seres, estos demonios o estas divinidades inferiores. Entonces es un hecho de que este pueblo adoraba también
a los demonios en contraposición a la adoración al dios Yahvé, y que posteriormente la literatura de la Biblia hebrea prohíbe y elimina el culto a estos demonios. Entonces se encuentra en estos testimonios acerca de esta práctica y acerca de la existencia de estos seres, y lo encontramos en la Biblia hebrea. Vamos a continuar. Los demonios caprinos, ¿qué son estos? Lo encontramos aquí principalmente en lo que es Levíticos 17:7, donde la palabra demonio tiene un trasfondo en el texto que nos habla de una palabra hebrea que se llama Seirín. Dice, los Seirín son mencionados en varios textos bíblicos como seres demoníacos. Entonces no es una cabra solamente, sino que es la representación de un ser demoníaco. En hebreo el término Seirín significa literalmente peludos y originalmente se refiere a machos cabrios, y en algunas ocasiones se interpreta como si fueran cabras solamente, pero que en realidad no se está refiriendo a cabras simplemente, sino que a algunos demonios que se conocía en el antiguo lejano oriente, Mesopotamia, Sumeria, y que los redactores de la Biblia hebrea también tenían conocimiento de estos seres, y que también aparece en el texto hebreo. Dice, sin embargo, en algunos pasajes bíblicos adquieren un significado demoníaco, siendo comparados con sátiros o espíritus malignos con apariencia caprina. Se les menciona específicamente en Levíticos 17:7, donde se prohíbe hacerles sacrificios. Y esto es algo interesante, que encontramos esta referencia a estos demonios en el texto de Levíticos 17:7, prohibiendo la adoración de estos seres en el pueblo de Israel. Y esta es la cuestión interesante del texto hebreo, de que si existe una prohibición es porque realmente se practicaba la adoración a estos seres demoníacos que habitaban en los desiertos, en los lugares lúgubres, en los lugares retirados. Y dice el texto. También aparecen en Isaías 13:21 y 34:14, asociados a lugares desolados. Algunos textos lo relacionan con la idolatría, indicando que representaban deidades paganas a las que se le ofrecían sacrificios ilegítimos. Y esta es la cuestión interesante, cómo estos seres están relacionadas también a divinidades en el panteón sumerio, mesopotámico, en el contexto cultural antiguo. De hecho, si ven la imagen de este demonio que encontramos en esta representación, lo vamos a encontrar como seres alados, y también representan seres celestiales, en contraposición a la cosmovisión judía o israelita, en el cual Yahvé tiene un concilio divino, en la cual vimos en el programa anterior que son seres celestiales que no son perfectos, sino que también tienen cualidades que los hacen pecar o que puedan producir maldad en sus corazones. Y en contraposición a estos seres de las culturas antiguas que tuvieron contacto al pueblo de Israel, también eran consideradas no solamente demonios como hoy en día los conocemos, sino que eran considerados seres alados, seres, aún podemos decirlo, eh, divinidades inferiores. Y estas divinidades inferiores en la cosmovisión antigua podían eh, elevarse al rango de una deidad. Dice, durante el reinado de Jeroboam I en el reino del norte de Israel, se dice que designó sacerdotes para los Seirín. Y esto es algo interesante lo que encontramos en el texto. Y
Historiográficamente podemos ver de que hay una tradición antigua que asocian al reino del norte como un reino idolátrico, y vemos cómo la Biblia hebrea nos habla de que aún este rey puso sacerdotes para la adoración de estas deidades inferiores, o podemos decirlo más en una terminología moderna como demonios, seres demoníacos. Dice, aunque las referencias son limitadas, los Seirin parecen formar parte de las creencias sobre seres espirituales malignos en el contexto del Antiguo Testamento. Y aquí es donde viene la reinterpretación de la Biblia hebrea, donde ellos ya interpretan a estos seres que otros pueblos adoraban como dioses menores. Les daban cierta categoría de seres espirituales malignos en el contexto del Antiguo Testamento. Siempre va a haber una reinterpretación. Y aquí tenemos el texto interesante. Isaías 34, encontramos la referencia a lo que es la existencia de estos seres, pero que el intérprete o la traducción no hace justicia acerca de cómo representarlo a estos seres sobrenaturales, colocando ciertas palabras que no concuerdan con lo que es el texto hebreo. Voy a compartirles lo que es el texto en la Reina Valera 60 y después vamos a regresar a esta diapositiva para que podamos comprender lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Tenemos el capítulo 34, donde encontramos esta traducción y vamos a analizarlo después en el interlineal hebreo. En el contexto histórico estamos viendo cómo aquí Yahvé condena a las naciones, y algo interesante es de que utiliza las imágenes de esos demonios, bueno, en el texto hebreo, porque en el texto en español vamos a encontrar una traducción que no le rinde justicia al texto hebreo. Por ejemplo, quiero que vean, yo ya subrayé las palabras en rojo, que son las traducciones al español en la Reina Valera 60, donde le dan una traducción acerca de algunos animales, pero el texto hebreo no habla acerca de animales, sino acerca de seres malignos. Pero en el contexto en que se está dando este texto, Isaías 34 estaba hablando acerca de eh, del juicio de las naciones, y vemos cómo utiliza estos seres para el juicio. Y esto es lo interesante, cómo la Biblia hebrea utiliza a estos seres demoníacos que encontramos en la cultura antigua, haciendo una apología acerca del Dios Yahvé, el pueblo de Israel, y la creencia de otros pueblos como Sumeria, Mesopotamia, en el cual veían a estos seres como deidades menores o demonios también. Y vemos como Yahvé, aún Yahvé en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, usa estos seres, y vemos como el autor o el redactor de este texto nos hace a nosotros los lectores entender de que estos seres están bajo dominio del Dios Yahvé. Entonces vamos a analizar esto. Eh, Vemos aquí, vamos a leer y posteriormente nos vamos a detener un poco en las partes que están subrayadas de color rojo. Dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán
en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza. Entonces aquí vemos la condena que hace Yahvé sobre estas naciones y cómo ciertos, en el texto en español nos dice que ciertos animales se apoderarán de estas tierras o de estas naciones y encontramos la traducción al español como la lechuza, pero realmente nos habla de la lechuza. Dice, y el cuerpo morarán en ella y se extenderá sobre ella correl de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes en reino y todos sus grandes serán nada. En sus alcazares crecerán espinos. Esta es otra palabra en español, pero que en el hebreo se pierde realmente el significado. Y ortigas y cardos en sus fortalezas y serán morada de chacales. Otra vez encontramos unos animales en la traducción. Dice, y patio para los pollos de los avestruces, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Entonces, en el contexto en que estamos leyendo este texto, estamos viendo de que Yahvé hará de que ciertos seres se apoderen de estas naciones o de estas tierras que quedarán desoladas. Y quiero que vean cómo es de que se relacionan los seres demoníacos con los lugares desiertos y asolados. Y aquí encontramos la palabra asolada, pero que en el español se pierde realmente el significado de este texto. Vamos a verlo en lo que es el texto hebreo. Aquí en la palabra que se ha traducido al español como lechuza encontramos la palabra yansok y que tiene varios significados, pero principalmente nos habla de una ave impura, nos habla acerca de ibis y está relacionada con esa deidad o ese demonio. Más adelante vamos a encontrar otras palabras. Aquí donde encontramos espinos, vamos a encontrar la palabra sirín. Y, y quiero que vean que la palabra sirín, como hemos visto, quiere decir o se quiere referir a un demonio cabrio. Y esto es interesante, como el texto hebreo dice sirín. Quiero que vean en esta parte encontramos esa palabra y no están hablando sobre espinos, sino está hablando sobre un demonio identificado como un demonio cabrio, la palabra sirín. Vamos a ver qué nos arroja el diccionario. Bueno, nos habla de espinos, ollas y calderos, pero que como hemos visto esa palabra está relacionado mucho con los demonios cabrios. Continuamos nuevamente y encontramos a Tanín, que también es otro ser. Aquí la traducción nos habla de chacales, algo que no le hace justicia al texto, pero que el texto hebreo nos habla de Tanín. Y me parece, si no estoy equivocado, esta palabra también aparece en el Génesis y nos habla acerca de una bestia o una bestia mitológica.
Y vamos a ver qué aquí este diccionario sí nos habla acerca de lo que realmente es este ser. Dice de que puede ser traducida como monstruo o serpiente marina. Y nos dice que también se ha traducido como chacal, dragón. Pero Tanin es un ser mitológico, la serpiente marina, y encontramos referencias a este ser, me parece que en el libro de Job, en Génesis y en Isaías, acerca de cómo Yahvé aplastó al dragón. Y Tanin nos habla también sobre una bestia. Entonces vemos cómo el texto en español no le hace justicia a al texto hebreo. Encontramos los Sirín, que son los demonios cabrios. Encontramos a Tanín, que es una serpiente, un dragón, un monstruo marino. Encontramos también a Sillín e Iyín, que está relacionado con un morador del desierto. Y esto es interesante como Sillín, Iyín y también lo que es un Sirín están relacionados fuertemente con un espectro o un demonio, y lo encontramos entre este contexto, aunque no podemos decir realmente qué es este tipo de animal o bestia. Según el contexto en que nos narra esto, en el cual encontramos varios seres demoníacos o demonios, bestias mitológicas, podemos ver de que lo que el texto nos habla es sobre un ser también de tipo demoníaco. Vemos el diccionario que dice que es un morador del desierto. ¿Y quiénes son los moradores del desierto? Los demonios están muy relacionados con los lugares desiertos. Aquí encontramos los Zair, la cabra. Y lo más interesante de todo de este análisis, así en el interlineal hebreo, es un ser que lo encontramos traducida como lechuza, pero que si nosotros nos vamos al texto hebreo, nos habla acerca de Lilik. Entonces quiero que vean, aquí aparece la palabra Lilik, que tiene un trasfondo también mitológico, demoníaco, muy relacionado con la diosa Astarte, con la diosa Astarte. Y lo interesante de todo esto, de que todos estos seres que aparecen en el texto hebreo, en el contexto en que se está narrando esta historia, nos habla de que Yahvé está por encima de estos seres, y aún estos seres están a la orden de lo que es Yahvé para asolar a las naciones. En el último punto acerca de Lilik, hay muchas leyendas, hay muchos tradiciones también judías acerca de Lilik. ¿Quién es Lilik? En la antigüedad está relacionado mucho con la diosa madre, con lo que es la diosa Astarte, y que también está relacionado con algunas tradiciones e interpretaciones judías acerca de la primera esposa de Adán. Tenemos dos relatos acerca de la creación de la mujer, y más adelante en tradiciones judías se interpretó de que esa mujer era nada más, la primera mujer era nada más que Lilik, que posteriormente se convirtió en un
ser demoníaco. Y después de eso, la literatura nos dice de que creó Dios ahora sí a Eva por medio de una costilla de Adán. Y por eso encontramos la cuestión de que Adán dice, y ahora sí, este es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Entonces encontramos una pareja perfecta entre Adán y Eva, en comparación de Lilith, que en la tradición judía nos habla de que ésta fue creada igual a Adán, es decir, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, y ahí encontramos la referencia de la creación de supuestamente en la literatura judía o rabínica posterior, que esa primera mujer de Adán era Lilith y que posteriormente se convirtió en un demonio. Y más adelante en la cultura antigua, en Mesopotamia, Sumeria, vemos a la diosa Astarte relacionada con este personaje Lilith. Pero lo interesante es de que el texto en español nos habla, nos dice una lechuza. Pues realmente el texto hebreo nos habla de un contexto en el que podemos ver varios seres demoníacos en un mismo texto. Tenemos a Lilith, tenemos al demonio cabro, Sair, Jin y Sijin, que están relacionados con seres que viven en lugares desolados. En otras palabras, pueden ser también considerados demonios. Tenemos a Tanin, que es una bestia mitológica antigua. Y tenemos nuevamente a Sirin, que es un demonio cabrio. Entonces, este es el texto hebreo donde podemos encontrar esto. Pero en el texto en español encontramos una traducción que no le hace justicia a lo que realmente dice el texto hebreo, teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural y del Antiguo Oriente. Entonces, después de analizar esto, vemos en la Biblia hebrea la representación de estos seres. Isaías 34, este es el texto que acabamos de analizar en el interlineal hebreo, que encontramos a Jansok, encontramos a Tanin, encontramos a Sijin, a Ijin, a Seirin y el demonio femenino Lilith. Pero se encuentra en la transliteración del texto hebreo. Y se ha especulado de que estos seres, el Ijin y Sijin, son seres también demoníacos debido al contexto que envuelve todo este texto, en el cual eh, podemos ver la relación que hace Isaías 34 sobre estos seres y que pueden ser seres que el antiguo Israel tuvo contacto con otras culturas. Y como vemos siempre en la interpretación de la cosmogonía o cosmovisión hebrea, vemos que todos estos seres apologéticamente lo retratan en el texto hebreo como seres inferiores y que están sujetos aún lo que es el Dios Yahvé. Entonces voy a leer esto. Dice, pero el halcón y el puercoespín la poseerán, la lechuza Yansok y el cuervo habitarán en ella. Sobre sus fortalezas crecerán espinas, ortigas y cardos en sus fortalezas. Será guarida de chacales. Y aquí tenemos a Tanín. El texto lo traduce como chacales, pero hemos visto de que este ser es un ser mitológico que probablemente se refiera a una bestia, un animal, un ser sobrenatural, mitológico, relacionado también con la gran serpiente o el dragón marino, y que en otros textos encontramos de que Yahvé venció a esta gran serpiente.
Y no estamos hablando de Lucifer, aquí todavía no encontramos la relación de Lucifer con la serpiente que vemos en el Apocalipsis, sino de un mito antiguo acerca de dioses venciendo al gran dragón y que lo relaciona el texto hebreo también con Yahvé venciendo al gran dragón. Dice: morada de avestruces y los animales salvajes Sijin se encontrarán con las hienas y Yin, y la cabra montés Sairin, que hemos visto que esto tiene relación con los demonios cabrios. Gritará su compañero: en verdad allí se posa el ave nocturna, que pues aquí hay un personaje también mitológico que es Lilith, y encuentra para sí un lugar de descanso. Entonces todos estos seres demoníacos lo encontramos en Isaías 34. Entonces, ¿qué son estos seres? Son seres mitológicos, antiguos, seres demoníacos, pero no estoy hablando desde la cosmovisión cristiana, donde ya hay un desarrollo acerca de la demonología, sino estos seres eran representados también como deidades menores en las antiguas culturas mesopotámicas, sumerias y cananeas. Estos seres eran demonios del desierto, magos, algunos han traducido como magos, seres también alados. En la mayoría de estos seres en sus esculturas encontramos también con alas, representaciones de seres alados, seres celestiales, pero que representaban un peligro para el ser humano o para el hombre. Entonces tenemos a Jangkok, Tanin, Sijin, Jin, Seirin y al final lo que es este personaje tan emblemático que es Lilith. Y como he mencionado, se han desarrollado varias historias acerca de este personaje llamado Lilith. Vamos a analizar un poco qué es el Tanin o el Yin. Y aquí vemos algunas imágenes acerca de quién es el Tanin, el dragón alado, y que va evolucionando lo que es la interpretación. Vamos a leer, dice: las palabras Tanin e Yin aparecen en relación paralela en otro lugar de Isaías, lo que posiblemente sugiere que los términos eran sinónimos de perro salvaje. Aquí encontramos otra interpretación. Sin embargo, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce ambas palabras como onosekentauros. Diversamente interpretado como simio sin pelo o burro centauro, criatura mitológica. En el texto hebreo probablemente Tanin e Yin sean sinónimos que se hablen sobre un mismo ser. Tanin está muy relacionado con el mito del gran dragón, que es vencido por el dios Baal y que lo encontramos también en el texto hebreo. Pero hay una evolución en la hermenéutica judía que posteriormente en la traducción de la Septuaginta, al traducir estos textos hebreos, ellos interpretaban a este ser como un centauro. Eh, es un cambio de paradigma, pero al final de cuentas están hablando de seres mitológicos, seres demoníacos. Uno en la cultura antigua, cananea, sumeria, mesopotámica, y el otro que ya es en la cultura griega. Ya hay mitos acerca de centauros en la literatura griega, y entonces vemos la relación, cómo evoluciona, pero al final de cuentas se interpreta como un ser mítico, un ser mitológico y podríamos decirlo de forma maligna.
tenemos los Sijin y los Seidin. Dado que Sijin está relacionado con el vocabulario de los lugares áridos, se considera que el término apunta a una siniestra criatura del desierto. Literalmente, la palabra Sijin nos habla de un ser que vive en el desierto. No nos dice realmente qué cosa es o qué criatura es. Se ha traducido como me parece que chacal o algo, pero que está relacionado mucho con los Seidin, que estos sí se han reconocido que son seres demoníacos, seres, el demonio cabrio, y que probablemente tanto Seidin y Sijin tengan el mismo contexto y probablemente hablen sobre otro ser que también puede ser considerado como un demonio. Entonces, como dice, su colocación en Isaías 34:14, en paralelo con los demonios cabra, Seidin, implica fuertemente un significado demoníaco. Entonces estos seres que encontramos nos habla acerca de que es probable que nos hable acerca de un ser de tipo demoníaco. Cuando hablo de demonios, no es lo que nosotros interpretamos hoy en día. Estos seres eran seres malignos, pero también eran considerados seres alados, seres divinos, divinidades inferiores, y en algunas ocasiones estas deidades inferiores llegaban a tener la categoría de una deidad superior. Y tenemos el personaje más interesante de este texto de Isaías, que es el personaje llamado Lilik, que es un demonio femenino muy conocido en Sumeria. Y tenemos imágenes representativas de este ser, lo encontramos también como un ser alado, y que otras tradiciones apócrifas nos dicen de que Lilik era considerado la primera esposa de Adán, pero que después se convirtió también o fue considerado como un demonio después de que desobedeció a Adán y a Yahvé. Dice, Lilik, un demonio femenino con una larga historia que se remonta al material sumerio, se le ha considerado un demonio nocturno que acababa con la vida de los niños pequeños y seducía a los hombres por la noche. Y tenemos esa representación en la figura superior. Y nuevamente vuelvo a hablar de que estos seres eran también considerados seres deidades inferiores. Y vemos cómo lo representan con alas, un ser celestial también. Y literatura apócrifa convirtió a este personaje, y en tradiciones también judías encontramos a Lilith como la primera esposa de Adán. Yo sé que esto no tiene nada de sentido. El texto hebreo, el texto canónico, no nos habla de Lilith. Solamente es un mito elaborado posteriormente en algunos sectores judíos, pero que no tiene ningún sentido en cuanto al texto bíblico, pero que se ha relacionado con esta diosa, la diosa o demonio Lilith, también relacionada con la diosa Astarte. Entonces, hasta aquí hemos visto este pequeño tema, es un tema corto acerca de seres demoníacos en la Biblia hebrea, y a comentar, vamos a comentar un poco acerca de esta situación, acerca de estos seres en la antigüedad. Recordemos de que la Biblia hebrea nos habla de seres sobrenaturales, nos habla de
dioses y diosas, aunque el texto hebreo trató de eliminar lo que es la existencia de otras deidades y también de las diosas madres. También existía una creencia en la existencia de seres demoníacos que en el contexto del Antiguo Testamento o Biblia hebrea nos presenta en el texto hebreo de Isaías. Pero como hemos visto, la traducción al español pierde el sentido de lo que realmente quería decir el texto hebreo y vemos una reformulación de lo que son estos seres. Al final de cuentas, el texto hebreo cree o esa tradición del texto hebreo creía en la existencia de esos seres demoníacos, estos seres mitológicos, pero que en la cosmovisión judía reformulan para hacer creer al lector de que estos seres estaban por debajo del dios Yahvé, una forma de tipo apologética para argumentar de que el dios Yahvé está sobre todas las demás deidades, aún sobre estos seres demoníacos, que en otras culturas no eran seres demoníacos, sino que eran deidades menores. Recordemos de que en la antigüedad existía el término de concilio divino en algunas culturas, donde se creía la existencia de varios dioses y habían dioses superiores, dioses intermedios, dioses inferiores y hasta abajo estaban los mensajeros de los dioses. Una idea que retoma lo que es la cosmovisión hebrea israelita y encontramos algunos elementos de esa creencia primitiva en la Biblia hebrea acerca de un concilio divino, pero también encontramos en el libro de Job que analizamos el día de ayer cómo estos seres que conforman este concilio divino no son seres perfectos, son seres imperfectos, que también hay maldad en su corazón y que aún Yahvé no se confía de sus propios dioses menores, que más adelante fueron conocidos como ángeles. Y encontramos esta otra categoría que son deidades menores en el panteón cananeo, sumerio, mesopotámico, dioses menores, al final de cuentas, seres representados de forma alada, pero que la Biblia hebrea representa en el texto como que estuvieran sujetos también a lo que es el dominio de Yahvé. Y esta idea va evolucionando más adelante. Algo interesante y un dato que podemos ver en la Biblia hebrea es que no existen relatos acerca de posesiones diabólicas. Encontramos relatos sobre espíritus que atormentan a seres humanos, recordando la historia de Saúl, pero no existe realmente una historia donde un espíritu posea a otro personaje, un ser humano. La, el desarrollo teológico de los demonios va evolucionando hasta la época intertestamentaria, donde hay un boom de la angelología y también hay un boom acerca de la demonología. Eh, Interesante como en el texto de la Biblia hebrea, estos seres son considerados divinidades menores. Hay una historia por ahí, no lo hemos analizado muy bien a profundidad, acerca de el macho cabro que era dado a Azazel, también un ser de tipo demoníaco. ¿Y cómo es posible de que se le ofreciera un sacrificio a este demonio Azazel? Una cabra para Yahvé, un sacrificio para Yahvé y otro sacrificio para Azazel, un demonio. Al final de cuentas, vemos de que el pueblo de Israel también practicaba la adoración a estos seres demoníacos. Si nosotros leemos entre línea,
la historia de la adoración del becerro de oro, que probablemente sea más de tipo literario que histórico, vemos ahí una tradición antigua de la adoración a estos seres demoníacos. Más adelante, la misma Biblia hebrea prohíbe la adoración a estos seres. Y como siempre hemos comentado, si existe la prohibición, era porque realmente estaba muy fuertemente arraigada la adoración de, del pueblo de Israel o de una parte del pueblo de Israel hacia estos seres que en otras culturas los veían como deidades inferiores. Y que más adelante vemos también esta imagen de demonios que habitan en el desierto. Lo vemos en el Nuevo Testamento, donde ya hay una elaboración sobre el personaje de Satán. El Satán cristiano no tiene su base en el cristianismo, sino también en el judaísmo del periodo del Segundo Templo. En el libro de Sabiduría encontramos la primera referencia a un ser maligno llamado Satanás o Lucifer, y que el Nuevo Testamento lo retoma, y vemos cómo el texto del Evangelio nos dice que Jesús fue llevado a lo que es el desierto. Y la pregunta es, ¿por qué al desierto? ¿Qué, ¿Cuál es el trasfondo histórico-cultural que nos habla acerca del por qué Jesús fue al desierto? El texto dice para ser tentado, pero en el trasfondo histórico, en el trasfondo cultural, el desierto era el lugar donde habitaban estos seres demoníacos. Entonces vemos como el evangelista Marcos, Mateo, Lucas representan esta imagen de Jesús yendo al desierto a confrontarse con estos seres demoníacos, y principalmente vemos cómo aparece el Satán ya elaborado teológicamente como un ser maligno y como el líder de aquellos ángeles caídos que posteriormente fueron considerados demonios en lo que es la angiología cristiana. Entonces, esta idea de seres demoníacos que habitaban en el desierto, en los lugares solitarios, los lugares lúgubres, los lugares desiertos, se ve representado también en los evangelios, cuando Jesús va al desierto para ser probado, dice el texto. Pero en el trasfondo vemos de que realmente lo que el escritor nos narra es que fue a luchar con estos seres demoníacos. Y algo interesante es de que ya en los evangelios, en el Nuevo Testamento, ya hay una elaboración acerca de estos seres. Ya encontramos la palabra daimon, y en algunas ocasiones esta palabra griega tiene connotaciones de dioses. Hay ahí un problema acerca de cómo interpretar esto. Daimon como una divinidad, como un dios, en el texto griego, del griego al español. Pero esto es simplemente la creencia de que estos seres eran seres también divinos, divinidades menores, pero de otras naciones. Y vemos la elaboración teológica de lo que es estos seres en el Nuevo Testamento, como vemos que Jesús tiene una confrontación con estos seres malignos, con estos seres demoníacos. Vemos cómo los demonios son expulsados. Ahora sí encontramos posesiones demoníacas, cosa que no encontramos en el texto hebreo, pero el Nuevo Testamento ya elabora lo que es el desarrollo de la demonología, seres espirituales que poseen a seres humanos. Y parece ser que una de las misiones de Jesús fue el destruir a estos seres en su ministerio, a tal grado de que se le considera a Jesús también en algunas investigaciones como un gran mago o hechicero, un exorcista. Y Jesús no solamente era
un exorcista de la época del periodo del Segundo Templo, hay testimonios extrabíblicos que nos hablan sobre personajes que expulsaban demonios. Ya el café está frío, ya nos vamos a estar despidiendo. Nada más con este último dato sobre que Jesús no fue el único exorcista, podemos decirlo de esa manera ya con la terminología moderna, porque él echaba demonios. Pero Jesús no solamente era el único que echaba demonios en la época del Segundo Templo. Flavio Josefo, historiador importante de esa época, nos narra de que existían otros hombres que expulsaban demonios por medio de un anillo. Eran exorcistas expertos y expulsaban a estos seres demoníacos. Los evangelios retratan a Jesús simplemente expulsando con su propia autoridad a estos seres. Pero encontramos también en el relato de Flavio Josefo que habían otros hechiceros, les dice, otros exorcistas que de la misma manera expulsaban a estos seres. Y también encontramos en algunos documentos de Qumran acerca de estos hechiceros. Entonces, la práctica del exorcismo en la época del Segundo Templo no era solamente una práctica de Jesús, sus discípulos y aún del cristianismo primitivo, sino que tiene sus raíces también en lo que es el judaísmo del periodo del Segundo Templo sobre otros personajes que también expulsaban demonios. Y lo podemos encontrar en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla: si yo expulso a los demonios por Beelzebú, sus hijos, por quiénes los expulsan? Haciendo referencia de que Jesús también les hizo ver a ellos, a estos judíos que condenaban a Jesús, que expulsaba demonios, que también sus propios hijos, o en otro caso, los mismos judíos expulsaban también demonios. Y entonces, ¿por qué culpaban a Jesús de que expulsaba demonios por medio de Belcebú? Si habían otros también que expulsaban demonios, entonces, ¿con qué autoridad lo hacían? Y ahí encontramos la astucia de la literatura del Evangelio al decir de que no solamente Jesús expulsaba demonios, sino que habían también otros personajes judíos que expulsaban estos tipos de seres demoníacos. Y esto es a grandes rasgos cómo evoluciona lo que es la demonología en el Nuevo Testamento. Y más adelante vemos cómo evoluciona en el libro de Apocalipsis el final de estos seres, donde ya vemos de que ya hay una elaboración teológica sobre el final de estos demonios, que ya lo relacionan con los ángeles caídos, cosa muy diferente de lo que era en el contexto de la Biblia hebrea. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche, hablando un poco acerca de los seres demoníacos en la Biblia hebrea y cómo va evolucionando lo que es la interpretación de estos seres. Vamos a seguir, ya estamos por terminar y finalizar el año. Vamos a continuar con esta serie de videos que teníamos pendiente, la Biblia sin mitos. Unos temas un poco complicados de explicar y más complicados de entender, pero siempre desde el aspecto crítico, histórico y literario. Muchas gracias a todos, suscríbanse al canal, compartan. Ustedes son los que hacen posible que este canal aún continúe. Muchas gracias a todos, nos vemos, hasta luego.